Jesús no es quien crees, el símbolo oculto revelado. Jesús como un arquetipo universal. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado en figuras sagradas el reflejo de sus anhelos espirituales más profundos. Pero, ¿qué sucede cuando descubrimos que estas figuras no son únicas, sino patrones recurrentes en la historia? Jesús, el maestro venerado en la tradición cristiana, no es el único ser divino con una historia de nacimiento milagroso, discípulos fieles y un sacrificio redentor. Antes de él, civilizaciones ancestrales ya narraban mitos similares, donde la divinidad se encarnaba entre los hombres para guiarlos hacia la iluminación espiritual. Podría ser que Jesús no fuera una entidad histórica, sino la manifestación de un arquetipo universal presente en los textos prohibidos de la antigüedad. Tal afirmación nos obliga a indagar en las conexiones ocultas entre las tradiciones espirituales del mundo. En los templos del antiguo Egipto, el dios Horus ya personificaba este mismo relato. Nacido de la Virgen Isis, perseguido por un gobernante, temeroso de su poder y portador de una enseñanza sagrada, Horus anticipa la historia de Jesús con una precisión asombrosa. Más allá del Nilo, en la mística Persia, el culto de Mitra relataba cómo este dios solar descendía a la tierra para salvar a la humanidad. En la lejana India, Krishna, el avatar divino, también nacía de una madre inmaculada y predicaba la verdad cósmica. Dionisio, en la Grecia clásica, resucitaba tras su martirio, ofreciendo a sus seguidores la promesa de la vida eterna. ¿Cómo es posible que estos relatos compartan estructuras tan similares? ¿Es coincidencia o una verdad oculta que se ha manifestado bajo diferentes nombres y símbolos a lo largo del tiempo? Los sabios de la antigüedad entendían que estos relatos no eran meras crónicas de personajes históricos, sino expresiones simbólicas de fuerzas espirituales que actúan en el universo. Jesús, Krishna, Mitra y Horus representan la misma energía cósmica, la luz divina que desciende al mundo material para guiar a la humanidad hacia su despertar. En la alquimia interior, este proceso se conoce como la transmutación del ser, el renacimiento del espíritu tras la muerte del ego. Pero las religiones institucionalizadas, en su afán de dominio, han transformado estos relatos en dogmas inamovibles, ocultando la sabiduría ancestral que se esconde en sus raíces. La historia de Jesús no es única, sino una repetición de un misterio arcaico, un eco de verdades que han resonado en múltiples civilizaciones. Si aceptamos que Jesús es un arquetipo, entonces su historia no debe ser vista como un evento literal, sino como una enseñanza codificada. El nacimiento milagroso representa la chispa divina dentro de cada ser humano. Sus discípulos encarnan los aspectos del alma en su viaje hacia la realización. La crucifixión y la resurrección simbolizan la muerte del yo inferior y el renacimiento del espíritu iluminado. En este sentido, Jesús no es solo un personaje del pasado, sino un reflejo de lo que cada persona puede alcanzar si despierta su conciencia. Este conocimiento, celosamente guardado en los textos prohibidos de la gnosis y la sabiduría esotérica, nos lleva a una revelación aún más impactante. La historia de Jesús está íntimamente conectada con el simbolismo solar. A lo largo de los siglos, este conocimiento ha sido velado, relegado a círculos iniciáticos y escuelas místicas que comprendían su verdadero significado. Pero si miramos con atención, los vestigios de esta enseñanza aún pueden encontrarse en los relatos sagrados y en la arquitectura oculta de las civilizaciones antiguas. Ahora es momento de adentrarnos en uno de los mayores misterios ocultos de la historia, la relación entre Jesús y el culto al sol.
Es posible que su historia no sea más que un reflejo del ciclo solar inscrito en los cielos desde tiempos inmemoriales. Las pruebas están ante nosotros, esperando ser descifradas. Jesús y el simbolismo solar. Desde tiempos antiguos, el sol ha sido el eje central de innumerables tradiciones espirituales. Para las civilizaciones que observaban el cielo en busca de respuestas, este astro no solo representaba la fuente de vida, sino también el ciclo eterno de muerte y renacimiento. No es casualidad que la historia de Jesús siga patrones idénticos a los cultos solares que dominaron el mundo antes del cristianismo. Nació el 25 de diciembre, la fecha en que el sol parece detenerse en el horizonte durante el solsticio de invierno, para luego renacer con mayor intensidad. Su resurrección al tercer día no es un evento exclusivo del relato bíblico, sino un reflejo del antiguo simbolismo astronómico. Si analizamos con mirada esotérica los textos prohibidos y la sabiduría ancestral, encontramos claves que revelan un secreto que la historia convencional ha intentado ocultar. Las antiguas religiones solares personificaban al sol en deidades que descendían al mundo, sufrían pruebas y finalmente resurgían en gloria. Horus en Egipto, Mitra en Persia y Apolo en Grecia eran representaciones de esta misma energía cósmica. Jesús, al igual que estas figuras, atraviesa el ciclo del sol. Nace en la oscuridad del solsticio, es bautizado cuando el sol comienza su ascenso, en la festividad de Epifanía. Alcanza su cenit al realizar milagros y transmitir su mensaje, y finalmente muere en la cruz, para renacer 3 días después, como el sol lo hace tras su aparente inmovilidad en el cielo. Estos patrones no son meras coincidencias, sino el legado de un conocimiento oculto que nos habla del verdadero significado de la iluminación espiritual. El símbolo de la cruz, central en la historia de Jesús, también tiene un origen solar. Antes del cristianismo, la cruz era un emblema cósmico que representaba la intersección entre el cielo y la tierra, el espíritu y la materia. En las culturas antiguas encontramos cruces solares en templos sumerios, egipcios y celtas, siempre vinculadas al viaje del sol a través del firmamento. Incluso la corona de espinas que Jesús lleva en su martirio tiene un significado oculto. La representación de los rayos solares que rodean su cabeza, similar a las imágenes de deidades solares en el arte antiguo. Si Jesús es el sol encarnado en un relato humano, ¿qué nos dice esto sobre el verdadero mensaje de su historia? En la astrología sagrada, los movimientos celestes eran considerados manifestaciones de la voluntad divina. Los antiguos sacerdotes comprendían que la humanidad reflejaba los ciclos del cosmos y que los relatos mitológicos eran mapas codificados para guiar el despertar interior. La resurrección de Jesús no solo es un evento narrado en los evangelios, sino una invitación a comprender que el sol muere cada día para renacer al amanecer. Tal como el alma debe pasar por su propia muerte simbólica para alcanzar la iluminación espiritual. Este conocimiento fue cuidadosamente preservado en textos prohibidos y corrientes esotéricas como la gnosis, pero con el tiempo fue suprimido por las instituciones religiosas que querían monopolizar la interpretación de lo divino. Si Jesús es una representación del sol y su ciclo eterno, entonces su historia nos habla de algo más profundo que un relato histórico. Nos invita a recordar que la luz nunca muere, solo se transforma. Pero este misterio es solo el inicio de una verdad aún más oculta. En la gnosis se nos dice que Jesús no era un hombre físico, sino una entidad espiritual que enseñaba la conexión con la realidad trascendental.
Podría ser que su verdadera enseñanza no estuviera en los eventos narrados, sino en la sabiduría esotérica que yace oculta entre las líneas de los evangelios. Es momento de adentrarnos en la relación entre Jesús y la gnosis, una conexión prohibida que desafía las creencias tradicionales y nos acerca a una verdad que pocos se atreven a explorar. Jesús y la gnosis, conexión con el conocimiento oculto. A lo largo de los siglos, la imagen de Jesús ha sido moldeada para encajar en las estructuras de poder que dominaron la historia. Pero en los textos prohibidos de la gnosis encontramos una visión radicalmente distinta. Jesús no era un ser físico, sino un principio divino, una chispa de sabiduría ancestral que despertaba la conciencia dormida de la humanidad. Los gnósticos no veían en él a un salvador externo, sino a un maestro del autoconocimiento, alguien que revelaba el camino hacia la iluminación espiritual a quienes estuvieran preparados para trascender la ilusión del mundo material. En este contexto, sus enseñanzas no eran dogmas religiosos, sino claves ocultas para descifrar la verdadera naturaleza del ser. Pero, ¿qué secretos nos oculta la tradición oficial? ¿Qué verdades se encuentran enterradas bajo siglos de manipulación y olvido? En la tradición gnóstica, el mundo físico no es más que una sombra de una realidad superior. Este concepto, compartido también por el neoplatonismo y la cábala, sostiene que la materia es una prisión creada por fuerzas que buscan mantener al ser humano en un estado de ignorancia. Jesús, en este contexto, no vino a redimir pecados, sino a liberar la mente de la ilusión. Sus palabras, el reino de Dios está dentro de vosotros y yo soy el camino, la verdad y la vida, no deben interpretarse literalmente, sino como una invitación a descubrir la chispa divina que habita en cada ser. No es casualidad que las corrientes gnósticas fueran perseguidas con ferocidad por las instituciones religiosas. Sus enseñanzas ponían en peligro el control de aquellos que querían monopolizar la verdad y sofocar la autonomía espiritual de la humanidad. Los evangelios canónicos apenas dejan rastros de este conocimiento, pero en los textos descubiertos en Nag Hammadi en 1945 encontramos fragmentos que revelan una visión completamente distinta de Jesús. En el Evangelio de Tomás se dice: «Quien beba de mi boca se convertirá en mí y yo en él». Esta enseñanza se alinea con la alquimia interior y con la idea de que el despertar espiritual no depende de intermediarios, sino de un proceso interno de transmutación de la conciencia. En el Evangelio de Felipe se habla de los misterios ocultos de la divinidad y de cómo el mundo visible es solo una ilusión. Es posible que la verdadera enseñanza de Jesús haya sido distorsionada para mantener a la humanidad en un estado de dependencia espiritual. Las pruebas sugieren que sí. El nombre de Jesús en hebreo, Yeshua, está vinculado a la idea del yo soy, una de las expresiones más poderosas de la conciencia divina en la tradición mística. En la cábala, este concepto está relacionado con la manifestación del ser en su estado más puro, la chispa de la divinidad que cada individuo puede despertar. Los gnósticos enseñaban que Jesús era un símbolo del despertar del Cristo interno, una fuerza latente dentro de cada ser humano que, cuando se activa, permite trascender las limitaciones del mundo material. Esta interpretación no solo desafía las creencias convencionales, sino que nos obliga a replantear lo que realmente significa la iluminación espiritual. Si Jesús no fue un ser de carne y hueso, sino un arquetipo del conocimiento supremo, entonces su mensaje no debe ser seguido ciegamente, sino comprendido desde la experiencia directa. No basta con creer en él, hay que encarnar su enseñanza,
experimentar la transformación interior que nos lleva a la verdad última. Pero, ¿qué relación tiene todo esto con los astros y los ciclos cósmicos? Si sus discípulos representan aspectos de la psique humana, ¿qué nos revela su conexión con las constelaciones? La respuesta se encuentra en la astrología sagrada, un conocimiento ancestral que nos permite descifrar los misterios de su mensaje oculto. Jesús y la astrología sagrada. Desde tiempos inmemoriales, el cielo ha sido un libro abierto para quienes saben leer sus signos. Las estrellas han guiado civilizaciones, revelando patrones ocultos que conectan la existencia humana con fuerzas cósmicas más allá de nuestra comprensión. Pero, ¿qué sucede cuando aplicamos este conocimiento ancestral a la figura de Jesús? Su historia, lejos de ser un simple relato moral, encierra claves astrológicas que revelan su verdadera naturaleza. Sus discípulos, el pez como símbolo del cristianismo y el cambio de eras, son más que coincidencias. Son fragmentos de un código esotérico que vincula su enseñanza con el gran reloj celeste. La pregunta es inevitable. ¿Fue Jesús un avatar de la astrología sagrada, cuyo mensaje se encuentra encriptado en los ciclos del cosmos? Sus 12 discípulos no son meramente seguidores, sino representaciones de las 12 constelaciones del zodiaco, un patrón que se repite en tradiciones antiguas. En la mitología egipcia, Horus tenía 12 acompañantes. En la tradición babilónica, el sol recorría el cielo en compañía de las 12 casas zodiacales. La figura central, el maestro, siempre representa el sol, la fuente de luz y conocimiento que guía a sus seguidores. En este sentido, Jesús no es un profeta de carne y hueso, sino la encarnación de la energía cósmica que ilumina el sendero espiritual. ¿Por qué esta conexión ha sido sistemáticamente ignorada por la historia oficial? Quizá porque su revelación derrumbaría la visión literalista que las religiones han impuesto durante siglos. El pez, uno de los símbolos más reconocibles del cristianismo primitivo, nos ofrece otra pista crucial. Su uso no fue arbitrario, sino un reflejo de la era astrológica de Piscis, que comenzó aproximadamente en el año 1 después de Cristo, coincidiendo con la supuesta llegada de Jesús. Piscis es el signo de la compasión, la fe y la entrega, características atribuidas al Cristo solar. En los evangelios vemos numerosas referencias acuáticas. Jesús camina sobre el agua, multiplica peces para alimentar a las multitudes y recluta a pescadores como discípulos. ¿Es esto una simple metáfora o un indicio de su rol como mensajero de la nueva era astrológica? Y si su presencia marcó la era de Piscis, ¿qué nos espera en la era de Acuario que ahora se avecina? Los sabios de la antigüedad comprendían que el tiempo se mueve en grandes ciclos de aproximadamente 2160 años, conocidos como eras astrológicas. Cada era trae consigo una transformación en la conciencia colectiva de la humanidad. La era de Piscis estuvo marcada por la espiritualidad religiosa, el sacrificio y la búsqueda de la fe en figuras externas. Pero la era de Acuario, en la que ahora entramos, trae consigo el despertar del conocimiento, la conexión directa con la divinidad sin intermediarios. ¿Acaso esto explica por qué el mundo está atravesando un colapso de las estructuras tradicionales? ¿Estamos presenciando el fin del paradigma pisciano y el nacimiento de una nueva conciencia? Si Jesús fue el símbolo de Piscis, ¿quién será el avatar de Acuario? La respuesta no se encuentra en una nueva figura mesiánica, sino en cada uno de nosotros. La era de Acuario nos llama a asumir la soberanía de nuestra propia espiritualidad, a dejar de buscar la verdad en doctrinas impuestas y encontrarla en la experiencia directa. Pero antes de sumergirnos en este nuevo despertar, debemos comprender el mensaje oculto de Jesús desde una perspectiva práctica.
¿Cómo podemos aplicar su enseñanza en nuestra vida diaria? ¿Cómo trascender el dogma y vivir con verdadera iluminación espiritual? Ha llegado el momento de descifrar el último y más importante secreto, el mensaje oculto de Jesús y su aplicación en la espiritualidad práctica. El mensaje oculto y la espiritualidad práctica. Si Jesús no vino a fundar una religión, sino a recordarnos nuestra conexión con lo divino, entonces su mensaje no debe ser comprendido como un dogma, sino como una invitación a la transformación interior. A lo largo de la historia, las instituciones religiosas han intentado monopolizar su figura, convirtiéndolo en un objeto de culto en lugar de un guía hacia el autoconocimiento. Sin embargo, si examinamos con ojos esotéricos sus enseñanzas, descubrimos que lo que realmente transmitió fue un camino práctico hacia la iluminación espiritual. Su mensaje no exige devoción ciega, sino una profunda exploración interna. ¿Cómo podemos descifrar este código oculto y aplicarlo en nuestra vida diaria? Las respuestas se encuentran en los textos prohibidos y en las tradiciones místicas que han preservado su verdadero legado. Uno de los pilares de la espiritualidad práctica de Jesús es la meditación del Yo Soy, una práctica directamente relacionada con la conexión con la divinidad interior. Cuando Jesús dice, Yo soy, el camino, la verdad y la vida, no está refiriéndose a su persona, sino al despertar de la conciencia divina en cada individuo. En la tradición esotérica, el Yo Soy representa la chispa de la energía cósmica dentro de nosotros, el núcleo inmutable que nos conecta con el todo. Al practicar la meditación del Yo Soy, el individuo trasciende las limitaciones del ego y se sintoniza con su verdadera esencia. Esta enseñanza, que ha sido ocultada bajo la interpretación literal de los evangelios, revela que el camino hacia la iluminación no es seguir a una figura externa, sino descubrir a Cristo dentro de uno mismo. Otro principio fundamental es el de la no resistencia, un concepto que, aunque tergiversado por las doctrinas religiosas, es en realidad una poderosa herramienta de transformación. Cuando Jesús dice no resistáis al mal, no está promoviendo la sumisión, sino enseñando la transmutación de la energía. En la alquimia interior, la resistencia genera conflicto, mientras que la aceptación consciente permite transformar cualquier situación en aprendizaje. Este principio es la base de muchas tradiciones místicas, incluyendo el taoísmo, que enseña que la verdadera fuerza no está en la lucha, sino en la fluidez. Jesús nos mostró que, al no resistir el sufrimiento, es posible trascenderlo y convertirlo en un vehículo de iluminación. No se trata de pasividad, sino de comprender que cada desafío es una oportunidad para el crecimiento del alma. Pero la enseñanza más poderosa de Jesús es la de crear el propio reino de Dios en la tierra. En los evangelios repite constantemente que el reino no es un lugar físico, sino un estado de conciencia. En otras palabras, cada persona tiene el poder de manifestar su realidad en alineación con la energía cósmica. Esta enseñanza se encuentra en la base de la sabiduría ancestral y la manifestación espiritual. Lo que creamos en nuestro interior se refleja en el mundo exterior. A través de la intención consciente, la vibración elevada y la conexión con el yo superior, es posible transformar la realidad y vivir en armonía con el universo. Este conocimiento, relegado a círculos esotéricos y mantenido en secreto por las tradiciones místicas, es la verdadera clave para la iluminación espiritual. Sin embargo, estas enseñanzas fueron silenciadas porque empoderaban al individuo. Un ser humano que comprende que no necesita intermediarios para conectar con lo divino es un ser libre, y la libertad espiritual es lo que más temen aquellos
que buscan controlar la conciencia colectiva. Ahora que hemos revelado el verdadero mensaje de Jesús, debemos hacernos una última pregunta. ¿Qué significa su regreso? ¿Es realmente el anuncio de una segunda venida en el mundo físico o el despertar de su conciencia en cada ser humano? Para encontrar la respuesta, debemos ir más allá de la religión y comprender el símbolo oculto que ha estado ante nosotros todo este tiempo. Conclusión: más allá de la religión. Ahora que hemos recorrido los senderos ocultos de la historia y descifrado los misterios ancestrales, es momento de hacernos la pregunta más importante: ¿quién es realmente Jesús? Más allá de la figura histórica moldeada por siglos de interpretación, descubrimos que su verdadero significado no está en un relato literal, sino en un símbolo de iluminación espiritual. No es un salvador externo que vendrá a rescatarnos, sino una representación del despertar que cada ser humano puede alcanzar. Su historia, reflejada en los mitos de Horus, Mitra y Krishna, en los ciclos solares y en la sabiduría gnóstica, nos habla de una verdad más profunda. El Cristo no es una persona, sino una energía cósmica que puede renacer en cada uno de nosotros. El regreso de Cristo no es un evento físico, sino el despertar de su conciencia en la humanidad. Estamos entrando en la era de Acuario, un tiempo en el que las verdades ocultas emergen y las antiguas estructuras colapsan. La espiritualidad ya no se basa en la fe ciega, sino en la experiencia directa de lo divino. La pregunta que ahora debemos hacernos es: ¿estamos listos para asumir nuestra propia divinidad? Porque el verdadero mensaje de Jesús no era adorarlo, sino seguir su camino, convertirnos en luz en medio de la oscuridad. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que la historia de Jesús fue alterada para ocultar su verdadero mensaje? Déjamelo en los comentarios y compartamos nuestras reflexiones. Y si este conocimiento resonó contigo, asegúrate de suscribirte al canal para continuar explorando los misterios ocultos que pocos se atreven a revelar. Nos vemos en el próximo video.